Debo confesarle que en este momento me acompañan al menos dos emociones. Por un lado, mucha alegría porque hoy vamos a bautizar a 3 personas de nuestra congregación y eso siempre va a ser motivo pues, de alegría. ¿Le alegra eso? ¿Le emociona que hoy podamos bautizar a 3 personas? A mí eso me genera mucha felicidad. Y por otro lado, está un sentimiento de nostalgia porque hoy llegamos a la última enseñanza de nuestra serie Hombre de Guerra. Hoy nos despedimos de Josué. Llevamos estudiando este libro aproximadamente 1 mes y medio, casi 2 meses, y yo estoy convencido, si me permite hablar por usted, de que usted ha crecido espiritualmente a través del estudio de este libro. Ha aprendido de las Escrituras, ha aprendido a conocer un poco más a Dios y tal vez ahora también se conozca un poco más a usted mismo. Y ya tenemos una mejor noción de cómo acercarnos a Dios a través del estudio de este precioso libro. Entonces, hoy cerramos Hombre de Guerra. Hoy quiero predicarle del último capítulo del libro, el capítulo 24, pero me permite contextualizarlo en qué ha ocurrido hasta la fecha para llegar a este capítulo. ¿Qué edad tiene Josué para la enseñanza de hoy? En las últimas enseñanzas, cuando le he predicado de él, Josué tiene aproximadamente unos tal vez 60 años, no más, pero para estas alturas, en Josué 24 ya tiene 110 años de edad. Es un ancianito, un abuelo, pero sabio, conoce a Dios, ama al Señor. ¿Qué ha ocurrido? Dios les concedió la victoria a estos israelitas, ya conquistaron la gran mayoría del territorio cananeo y para estas alturas ya también han distribuido la tierra entre las 12 tribus. ¿Se acuerda que son 12 tribus de Israel? Ya a cada tribu le asignaron su porción de tierra, ya tienen sus ciudades, ya están habitando allí, ya el territorio es de ellos. Y Josué sabe que no le quedan muchos años de vida y antes de irse quiere decirles unas cuantas palabritas a este amado pueblo que lo ha estado acompañando durante tantos años. Ha sido una trayectoria de alegrías, de tristezas, de momentos difíciles entre Josué y este pueblo. Y él quiere decirle algo a estas personas antes de partir. Y sorprendentemente, pues, ese discurso, que es el que vamos a estar estudiando hoy, tiene mucho que enseñarnos de quién es Dios y de cómo relacionarnos con Él. Entonces vamos a estudiar ese último discurso de Josué. ¿Le parece? ¿Me acompaña? Vamos a dedicar esta hora para estudiar Josué capítulo 24. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es El último discurso de Josué. Lo encontramos en Josué capítulo 24. Por favor, en sus Biblias, acompáñenme al versículo 1, Josué capítulo 24, versículo 1. Si alguno no trajo la Biblia, pues en pantalla van a aparecer los versículos. El texto inicia de la siguiente manera. Josué capítulo 24, versículo 1 dice: Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Este es un versículo de contexto que nos está narrando allí. Josué mandó a llamar a toda la población, a todos los israelitas, que les repito, ya estaban distribuidos por toda la tierra, es decir, que ya no vivían en un solo lugar, ya habían sido dispersos, si me permite el término. Y Josué dijo: los necesito a todos. Vengan por favor, que tengo unas cosas que decirles. ¿Qué población era? ¿Qué número de habitantes había para aquel entonces? Pues se estima que en ese momento había más o menos 1,5 millones de habitantes de población en esa nación israelita. Ya tocaba incluir allí a los de los que les prediqué hace 8 días, ¿lo recuerda? A los gabaonitas. Los gabaonitas ya eran parte del pueblo de Israel y tocaba incluirlos en este grupo de personas. 1,5 millones. ¿Cuánta gente, qué área ocupa 1,5 millones de personas? ¿Cómo haría usted para emitir un discurso a 1,5 millones de personas? Reduzcámoslo un poquito, reduzcámoslo aquí a Chía. Le encomiendan a usted la tarea de emitir un discurso a los habitantes de Chía. Chía ya está bordeando casi los 200,000 habitantes si tenemos en cuenta las veredas aledañas. 200,000 habitantes, ¿dónde los reuniría usted para que cuando usted hable, incluso si quiere ponga altavoces, ponga micrófonos, ponga lo que sea, ¿dónde los reuniría usted para que todos lo escuchen con atención? Creo que sería un problema, ¿cierto?
Sería un inconveniente. Si aún en los estadios con 45,000 personas, los que están en la parte de atrás les cuesta ver lo que está ocurriendo, es complejo comunicar un mensaje a tantas personas. Y Josué tenía un discurso que darle a 1,5 millones de personas. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues la clave está en el lugar que él escogió. Si nota el versículo 1, ahí nos muestran en qué lugar va a ser ese discurso. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel. ¿En dónde? En Siquem. ¿Por qué Siquem? Bueno, esa es la clave. Por favor, permítame hablarle un poquito de este lugar. En su bosquejo, escriba el lugar del discurso. ¿Todos ya leyeron Josué? Yo les puse la tarea en la segunda enseñanza de esta serie de leer todo el libro de Josué. Yo espero que ya toda la iglesia, toda la comunidad nuestra haya leído todo el libro. Entonces, si ya lo leyeron todo, ya habrán escuchado este lugar alguna vez. ¿Recuerda haber escuchado este sitio, Siquem? ¿O es la primera vez que oye de él? Ya para estas alturas ustedes deberían decir, claro, en Siquem pasó esto, ocurrió lo otro. Es un lugar realmente de bastante trayectoria en el pueblo de Israel. No, ¿nunca lo he escuchado? ¿Primera vez que escucha esa palabrita, primera vez que escucha ese lugar? Amén. Ok, permítame contarle dónde apareció, por ejemplo, por primera vez en Josué. En el capítulo 8 de Josué ocurre un acontecimiento que aquí no estudiamos, pero es un acontecimiento gigantesco, precioso, hermoso. Le tengo que contar una historia previa para llegar allí a Josué 8. Moisés todavía está vivo, está al otro lado del río Jordán, ¿ok? Moisés todavía es el líder, el comandante, y él habla con Josué y le dice a Josué, bueno, yo ya sé que no voy a cruzar el río Jordán, pero Josué, allá al otro lado del río Jordán hay un lugar, hay un valle que se llama Siquem. Ese valle está en medio de dos montañas. Por favor, escriba el nombre de esas dos montañas allí en su bosquejo porque lo vamos a necesitar. El monte Gerizim y el monte Ebal. No olvide esos nombres, por favor. Gerizim y Ebal. Gerizim y Ebal. Moisés le dice a Josué, vas a llegar a ese valle, el valle de Siquem, que está rodeado por ese par de montañas. Y Josué le habrá preguntado, bueno, ¿y qué quieres que haga allí? Bueno, allá vas a reunir a todos los israelitas y a la mitad de la población la vas a ubicar en el monte Gerizim y a la otra mitad la vas a ubicar en el monte Ebal. Y allí, Josué, tú te vas a parar en la mitad del valle de Siquem y desde allí vas a profesar toda la ley. Les vas a recordar a este pueblo las bendiciones de obedecer a Dios y las maldiciones por desobedecer a Dios. Les recordarás lo que ellos deben hacer y lo que no deben hacer. Y Josué le habrá dicho a Moisés, pero Moisés, son 2 millones de habitantes. ¿Cómo pretendes que haga eso? Dato curioso, ¿Moisés conocía ese lugar? No. Moisés no conocía Siquem, Moisés no conocía este par de montañas, pero estoy convencido de que Dios ya le había dado la instrucción a Moisés de que allí en ese sitio debía profesarse la ley. ¿Por qué? Bueno, la historia continúa, Josué pasa el Jordán, Moisés muere, como lo estudiamos ya, y más adelante Josué con este pueblo, después de haber derrotado a Jericó, después de haber derrotado a Ai y antes de haber tenido su acontecimiento con los Gabaonitas, Josué llega al valle de Siquem en medio de esas dos montañas. Y Josué, ¿usted se imagina esa logística? Decir como, bueno, ¿cómo ubico a este pueblo? ¿Cómo ubico a estas personas? Pero yo supongo que Josué habrá empezado a caminar por ese valle y se habrá dado cuenta de algo que él no esperaba, pero como que fue un clic que le dio a entender por qué Dios había escogido ese lugar. Hoy en día ese lugar existe. Ese lugar es una ciudad que se llama Nablus en Cisjordania, una ciudad de Cisjordania. Resulta que si uno se para en determinado punto del valle, se forma una especie de concha acústica natural, la cual permite que tu voz sea escuchada a varios cientos de metros a la redonda, el eco de tu voz. La topografía del terreno lo permite, es algo natural causado por Dios para que así ocurriera. Y por eso Dios le había dicho a Moisés, que le diera la orden a Josué, de que allí sería el lugar donde él debería profesar la ley. Precioso, hermoso. Tenemos una imagen, ¿cierto? Bueno, cuando vayamos un día por esas tierras, visitamos ese lugar. Entonces, eso ocurrió en Josué 8, más o menos
unos 60 años del discurso que estamos, unos 60 años atrás del discurso que estamos estudiando. Y Josué sabe que allí es el lugar donde él va a profesar su discurso porque seguramente toda la población lo va a alcanzar a escuchar. Pero no es la única razón por la cual escogieron el valle de Siquem. ¿Recuerda haber leído a Siquem en algún otro lugar de las Escrituras? Tiene un trasfondo espiritual aún más amplio. Permítame, se lo cuento brevemente. Ubíquese 700 años antes de Josué, vivió Abraham. ¿Cuántos son 700 años? Eso es mucho, una barbaridad de tiempo. Abraham vivía en Mesopotamia, Dios lo llama, recuerda esa historia, y le dice, deja tu tierra y ve a un lugar, a la tierra que yo te daré. Y Abraham sale junto a su esposa, Sara, y llegan a la tierra cananea, a la tierra prometida donde está hoy Josué, y esa va a ser la tierra que Dios le va a dar a Abraham. Y adivine a qué lugar llega para plantar por primera vez su carpa. Al valle de Siquem. Eso está por allá en Génesis 12, si no estoy mal. Y Abraham llega y construye, edifica el primer altar a Dios en ese lugar. Significativo, ¿no? El nieto de Abraham, ¿cómo se llamaba? Los nietos de Abraham, ¿cómo se llamaban? Jacob y Esaú. ¿Se acuerda que este par de hermanitos no se querían? Que se odiaban a muerte. ¿Se acuerda de toda la travesía que tuvo que vivir Jacob huyendo de Esaú? Pues al final de esa historia, Jacob y Esaú se reconcilian, ¿se acuerda? Y se piden perdón y hay una reconciliación bien bonita allí. Y Jacob regresa a su tierra y donde se va a instaurar, donde va a vivir, es en el valle de Siquem. Y también inaugurará, edificará un altar allí en honor a Dios. En el valle de Siquem reposan los restos de Abraham y Sara. En el valle de Siquem reposan los restos de Isaac y la esposa Rebeca. En el valle de Siquem reposan los restos de Jacob y Lea. Por favor, no pierda de vista eso. Allí están los restos de estas personas. Entonces es un lugar realmente significativo, es un lugar realmente importante y Josué sabe estas cosas y por eso ese lugar tiene tanta trascendencia. En Josué capítulo 8 también se nos cuentan que en medio de ese discurso donde Josué está contándoles la ley a todo este pueblo, edifican un altar gigantesco a Dios y ahí en Josué capítulo 8 cuentan que sacrificaron muchos animales para adorar a Dios. Y le cuento algo, esos restos, esas ruinas de ese altar todavía existen. Tenemos una imagen, ¿cierto? Regálame la imagen, eso. Si usted va allá a Siquem, usted se va a encontrar con esas ruinas. Y esas ruinas son de hace 3.500 años. Y qué emoción pensar que allí estuvo Josué, que allí estuvo Abraham, que allí estuvo Jacob y que allí ofrecieron holocausto al Señor. Importante ese lugar, ¿cierto? Y usted dirá, bueno, ¿y esta información a mí qué? Pues muy interesante, pero ¿yo qué hago con esta información? Pues le voy a contar de qué le va a servir. Si usted se memoriza bien este lugar, si usted memoriza el nombre de estos dos montes, a medida que usted va estudiando la Biblia, el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento, estos lugares le van a ser de mucha utilidad, porque mucha de la historia de Israel gira en torno a estos sitios. Entonces le va a servir como un punto de referencia para entender lo que ocurrió. En el Nuevo Testamento también. ¿Se acuerda cuál fue la primera mujer a la que Jesús le reveló que él era el Mesías? ¿A quién? A la mujer samaritana. Bien, estamos bien de Biblia, me siento orgulloso de ustedes. Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana y en medio de esa conversación surge el lugar de en qué lugar adorar a Dios, si lo recuerda. Y ella le dice, yo adoro en donde me enseñaron mis padres. Ese lugar donde ella adoraba era el monte Gerizim. Entonces, eso le va a servir como punto de referencia para entender algunos sucesos bíblicos. ¿Está de acuerdo que le va a servir? ¿Le va a ser de utilidad? ¿Me promete que no se le olvidan esos tres lugares? El valle de Siquem, el monte Ebal y el monte Gerizim. Por favor, no olvide esos lugares. Pues Josué, para dar su discurso, escoge este lugar tan significativo porque pues genera nostalgia y va a ser trascendente para la historia de Israel. Antes de entrar al discurso, por favor, imagine conmigo la escena. Josué, un anciano ya, en medio del valle,
y 1,5 millones de personas alrededor de él. Tal vez están por familias. Habrá una que otra mamá regañando a su niño para que se quede quieto. Quédese quieto, venga, quédese aquí conmigo, porque ya va a empezar el discurso. Y todos están como a la expectativa de lo que va a ocurrir, de lo que va a decir Josué. Es un evento gigantesco, es algo realmente significativo. Y allí todos están a las expectativas cuando de repente Josué tal vez se pone en pie y va a empezar a hablar. Segundo punto de su material, por favor, palabras iniciales del discurso. Voy a leerles las palabras iniciales del versículo 2 al 13 de Josué 24. Allí está como inicia Josué. Le pido el favor que me acompañe en la lectura mentalmente mientras que yo lo leo. Dice el versículo 2: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Jordán habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes, saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el Mar Rojo. Versículo 7: pero entonces cuando clamaron al Señor, Él puso entre ustedes y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Versículo 8: entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam. ¿Recuerda esa historia de Balaam? Aquí la estudiamos. Hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Versículo 12: entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes. De ahí la canción de ese filósofo sabio contemporáneo, Juan Luis Guerra. Envié las avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Versículo 13 fue el último versículo de esta sección. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahí termina la parte inicial del discurso. ¿Quién se supone que está hablando? Se supone que está hablando como Josué, ¿cierto? Josué es el que está pronunciando las palabras. Pero lo que está haciendo aquí Josué es narrar toda la historia de su pueblo desde que inició con Abraham hasta la fecha, pero no desde la perspectiva de ellos, sino desde la perspectiva de ¿quién? Desde la perspectiva de Dios. Y me encanta lo que hace aquí Josué. Es como si les estuviera diciendo a los israelitas: miren, nosotros no fuimos los que salimos de Egipto, nosotros no fuimos los que subsistimos en el desierto, nosotros no fuimos los que cruzamos el río Jordán, nosotros no fuimos los que derrotamos a Jericó, nosotros no fuimos los que derrotamos a Ai, nosotros no fuimos los que conquistamos esta tierra. El que ha estado siempre detrás de todo eso, guiándonos y causando esas cosas, es Dios mismo.
Dios es el que los tiene, les dice Josué a los israelitas, donde están actualmente. Y si pueden gloriarse de algo, si pueden disfrutar de algo, es porque Dios se los ha dado, porque Dios lo ha permitido así. De lo contrario, no tendríamos forma. Eso es lo que está intentando hacer Josué con estas palabras iniciales, hacerles entender a sus oyentes que es Dios el que ha hecho todo por ellos. Muy seguramente entre el público habría uno que otro hombre que diría: sí, pues Dios nos ha ayudado, pero yo fui el que levanté el escudo, yo fui el que levanté la espada, yo fui el que tuve que levantar mi carpa todos los días, yo fui el que tal vez tuve que ir a cazar, el que tuve que ir a recoger la tierra, el fruto de la tierra. Yo también he tenido que trabajar, entonces como que es compartido, dirían algunos hombres allí en su mente. Sí, Dios nos ha ayudado, pero yo también he tenido mi parte. ¿Sabe qué es eso? Orgullo. Orgullo. No. ¿Le doy la noticia? Hoy en día ocurre exactamente lo mismo. El trabajo que usted tiene, ¿quién se lo dio? La ropa que usted usa todos los días, ¿quién se la dio? Las fuerzas para salir a trabajar, ¿quién se las da? El alimento que usted tiene todos los días en su mesa, ¿quién se lo da? Dios. El lugar donde está actualmente, la casa tan bonita que tiene, ¿quién se la dio? Es Dios. Dios siempre ha estado allí, detrás de nosotros, guiándonos y dándonos tantas y tantas y tantas cosas, pero se nos olvida y con facilidad pensamos en nuestro corazón y en nuestra mente: no, es por mis fuerzas. Es porque yo soy muy inteligente, es porque soy muy disciplinado, es porque soy muy esto, es porque soy muy capaz. No. El que te da las fuerzas y la inteligencia es Dios. El que te da la capacidad para conseguir lo que tienes ahorita es Dios. Y si Dios quitara su mano de ti, no tendrías forma alguna de levantarte. La única razón por la que sigues vivo en este momento es porque Dios te da la vida. Y la única razón por la que cualquier ser humano que esté allá afuera está vivo es porque Dios lo mantiene con vida. Y eso es una expresión de su misericordia, dándoles oportunidades para que ellos se arrepientan. Cada segundo es una oportunidad de Dios para que esos hombres inclinen sus rostros y les pidan perdón al Señor. Pero el que te ha tenido con vida hasta el día de hoy es Dios. Tienes que reconocer eso y quitar ese orgullo de tu corazón, quitar ese orgullo de tu mente de creer que has sido en tus fuerzas, de que eres autosuficiente. Somos totalmente dependientes de nuestro Señor. Y tenemos que reconocerlo. Y esa es la intención que Josué tiene con este pueblo, con sus oyentes. Pueblo, siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. Bien les dijo Moisés por allá en Deuteronomio capítulo 9. ¿Recuerda qué dice Deuteronomio capítulo 9? Aquí lo estudiamos. Moisés le dijo a su pueblo: cuando entren a la tierra prometida, no vayan a creer que es por sus fuerzas y por sus méritos que conquistaron esa tierra. Porque no es por ustedes, sino que es por la maldad de esos hombres que Dios les entrega a ustedes esa tierra y Dios los expulsa de allí. Ustedes no son fuertes, ustedes no son valientes, ustedes son un pueblo terco, les dijo Moisés. ¿Y le vi la noticia? Nosotros también. Nosotros somos un pueblo terco, hermanos. Tenemos que reconocerlo. ¿Cuántas veces en la semana no le damos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces no nos olvidamos de Él? ¿Cuántas veces desconfiamos de Él después de todo lo que Él ha hecho? Y aún seguimos creyendo que lo que tenemos es por nuestros méritos, por nuestras capacidades. No, nosotros somos tercos. Y usted y yo sabemos muy bien lo que merecemos. Si la justicia de Dios fuera aplicada directamente sobre nuestras vidas, seguramente tendríamos que terminar ya como Acán. ¿Recuerda que estudiamos a Acán? Pero la misericordia de Dios ha estado allí y nos ha sostenido. Si yo fragmentara esas palabras iniciales, lo haría con dos palabras. Hay en su material, creo que no hay que escribir, pero la primera parte de ese discurso tiene que ver con la salvación. ¿Me regalas el versículo 3, por favor? El versículo 3, ¿cómo inicia? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo? Tomé a Abraham. Dios tomó a Abraham. No fue que un día Abraham allá en Mesopotamia dijo: oiga, yo como que creo en el Dios de Israel, que no existía Israel en ese momento, yo como que creo por allá en otro Dios y me voy a ir a seguirlo, me voy a ir detrás de él a ver qué tiene por decirme. No, Dios lo tomó,
Dios lo cogió y no le preguntó si quería o no. No cogió a sus hermanos, a Nacor y a Taré, fue Abraham, lo tomó y lo salvó. Y de ahí en adelante lo escogió para ser el líder, el que va a inaugurar la nación de Israel. Tenemos una noción muy equivocada de que nosotros fuimos los que elegimos a Cristo. ¿Usted cree que usted decidió seguir al Señor? No. ¿Sabe qué dijo Jesús? No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y aunque desde nuestra perspectiva parece que somos nosotros los que tomamos las decisiones por seguir al Señor, detrás de eso Dios nos está diciendo, no Señor, el que ha causado que tú me obedezcas, el que ha causado que tú tomes esas decisiones, soy yo porque yo te tomé. Ahora, ¿por qué tomó a Abraham? ¿Quién era Abraham? Si usted termina de leer ese versículo, ahí leerá que Abraham adoraba a otros dioses. Era un pagano que vivía en Mesopotamia. Era un hombre que tenía prácticas contrarias a lo que es la ley de Dios, un hombre que no amaba al Señor. Pero ¿por qué Dios tomó a Abraham? Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios se compadece de quien Él quiera compadecerse. Y decidió que fuera Abraham. Punto. Abraham no era mejor persona, Abraham no era más preparado que otros, sencillamente lo eligió a él. ¿Y por qué nos eligió a nosotros? Por su misericordia, por su gracia. Nosotros no éramos mejores que nadie, ni somos actualmente mejores que nadie. Nosotros no éramos perita en dulce. Nosotros, ¿quién sabe de dónde nos sacó el Señor? Y Dios puso su gracia sobre nosotros, su perdón, su misericordia y nos salvó. Entonces, así como Josué está intentando explicarle a este pueblo que fue una elección incondicional de Dios, también nosotros tenemos que entender eso. Dios nos ha elegido de forma incondicional y nos ha salvado. Amén. Hemos sido salvos por nuestro Señor. Y la siguiente parte del discurso inicial tiene que ver con la palabra protección, que eso tiene que ver más o menos del versículo 7 al 13. Voy a leer solo las frases iniciales del versículo del 7 al 13 para que me ayudes a cambiarlo, por favor. Versículo 7 arranca con la siguiente frase: pero cuando clamaron al Señor. Entonces el pueblo israelita ya estaba en Egipto y se vieron en dificultad y clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Versículo 8. Entonces, ¿qué hizo? Los traje. Versículo 10, por favor. Al final, los libré de su mano. Versículo 11, por favor. Al final, yo los entregué en sus manos. Versículo 12, al inicio, envié avispas delante de ustedes. Versículo 13, por favor, al inicio, les di una tierra. ¿Qué está haciendo aquí Josué? Le está diciendo, Dios ha estado protegiéndolos toda la vida. Los ha estado cuidando. Si se sintieron angustiados y encontraron alivio, fue Dios. Si sintieron que no podían más y encontraron fuerzas, fue Dios. Cuando estaban pidiendo ayuda, el que vino en su ayuda realmente fue Dios. Dios es el que ha estado allí protegiéndolos todo el tiempo, y a nosotros también. Lo que busca Josué es convencer a sus oyentes de que siempre ha sido Dios. Y le pregunto a usted, ¿cree que siempre ha sido Dios el que ha estado detrás de su vida, guiándolo y ayudándolo? ¿Está seguro de eso? ¿Está convencido? ¿Lo cree? Porque si usted lo cree, si usted lo afirma, entonces la siguiente parte del discurso es para usted. Pero si usted dice, no, yo la verdad no creo que Dios ha estado allí, esta parte del discurso no es para usted. Pero aquí Josué tenía convencidas a todas estas personas de que realmente había sido Dios el que había cuidado de ellos. Y si Josué lanzara esa pregunta, ¿crees que esto es verdad? Todos le dirían, sí, es verdad. Entonces, la siguiente parte del discurso es para nosotros. Tercer punto, el clímax del discurso. Voy a leerlo, son solo 2 versículos. Versículo 14, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor.
Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está haciendo aquí Josué? Haciendo como una bisagra, como partiendo el discurso en dos partes. Primero presenta todo lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Crees lo que Dios hizo por ti? Entonces, si crees eso, que eso te lleve a obedecer, que eso te lleve a hacer las cosas que Él está haciendo. Esa es la bisagra, lo que rompe este discurso en dos partes. Hermanos, voy a aprovechar estos dos versículos para aclarar algo que me parece muy problemático en la iglesia hoy en día, y es la forma en que presentamos el evangelio. Normalmente creemos que la iglesia cristiana es un montón de reglas y de normas que tenemos que seguir para así ganar el favor y la bendición de Dios, para que Dios esté contento con nosotros. Pero eso no es más que una herejía, eso no es más que una mentira. Pero la mayoría de nosotros tenemos esa noción en la cabeza, que si no hacemos las reglas, entonces Dios no nos va a amar. Pues funciona totalmente al revés. Si nosotros quisiéramos presentarle el evangelio a una persona que nunca ha caminado con el Señor, ¿sabe por dónde deberíamos empezar? Contándole lo que Dios hizo ya por esa persona. ¿Qué hizo Dios por las personas? Bueno, sabemos que Dios descendió de su trono, vino a morir en la cruz y a reemplazarnos en su muerte para llevar nuestros pecados. Eso lo hizo por toda la humanidad puede acceder a ese beneficio. Pero no solo eso, cuando hablamos con una persona podemos decirle, mira, Dios es el que ha estado allí ayudándote, porque aún a los gentiles Dios les ayuda, aún a los paganos, a los que no conocen a Cristo, Dios está allí ayudándoles, porque ¿quién les da el alimento a ellos? Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios hace venir la lluvia sobre buenos y malos, y si esas personas trabajan, ¿quién ha sido? Dios. Y si esas personas tienen lo que tienen, ¿quién ha sido? Dios. Tenemos que empezar por ahí, diciéndoles, ¿entiendes lo que Dios ha hecho por ti? Si tú crees eso, entonces que eso te lleve de forma natural a obedecerle y a creer en Él. Pero es que lo presentamos al revés. No, si tú quieres agradar a Dios, tienes que hacer esto, y nos inventamos un montón de normas, un montón de reglas y le ponemos un muro a las personas para que se acerquen a Dios, y eso es falso, eso no es lo que presenta la Biblia. Mire como un paralelo a este discurso de Josué en Romanos 1.5, lo escribe Pablo y me parece muy similar. Dice Romanos 1.5 en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles ¿el qué? El privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles. Los gentiles son los que en este momento, los que no amaban al Señor, si me permite el término. Por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, ¿cómo inicia la tarea? Anunciarles a ellos lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Primero hay que contarles lo que Dios hizo por ellos. Si ellos lo creen, si ellos lo entienden, entonces obedecerán, creerán y obedecerán, pero no por una imposición, no por una religión cuadriculada, sino porque entienden lo que Dios hizo por ellos. Primero entendemos lo que Dios hizo por nosotros y eso nos lleva a obedecer y a creer. Es lo mismo que está haciendo Josué. Josué les dice a ellos, miren, Dios ha hecho todo esto por ustedes. Si lo creen, entonces que eso los lleve a obedecer, a tomar estas decisiones. Así funcionaba en el Antiguo Testamento, así funcionaba en el Nuevo Testamento y así funciona hoy en día. Entonces quiero lanzarles una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que tú obedeces al Señor? ¿Por qué sigues sus mandamientos? Mire, me preocupa mucho realmente a nivel general en la iglesia como el piloto automático en el que andan los creyentes. La gente anda sin entender lo que está haciendo, sino que hace parte de una masa
y hago lo que otros hacen porque me dicen que lo hagan. ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué te motiva a hacerlo? Por ejemplo, ¿qué te motiva a servir aquí en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que sirves? ¿Porque es chévere, porque es divertido, porque la gente me cae bien? Careces de profundidad. ¿Por qué abandonas? ¿Por qué quieres dejar de pecar? No, porque es una orden estricta de la Biblia y así me lo dijeron. ¿Sabes por qué quieres dejar de pecar? Porque tú estás agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Esa es la razón real por la que quieres abandonar el pecado. Mientras que tú lo hagas obligándote, mientras que tú lo hagas como una imposición, se va a volver algo religioso y va a ser una carga difícil de llevar. Pero cuando tú obedeces al Señor por gratitud, se hace con un deleite, se hace con una delicia obedecer y servir al Señor. Hermanos, yo ruego de verdad que nuestra iglesia, Familia Cristiana Chía, no ande en piloto automático. No seamos cristianos porque sí, sino que lo hagamos entendiendo por qué lo hacemos. Es porque estamos agradecidos con Dios. Es porque Él ha hecho todo por nosotros. Es porque le amamos y porque sabemos que Él nos ama. Por eso hacemos lo que le hacemos y entonces servimos con alegría, venimos a la iglesia con alegría, cantamos con alegría y vivimos una vida llena de alegría por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Necesitamos llegar a entender y a vivir esto. Pues eso es lo que quiere hacer Josué con este pueblo. Les repito la idea. ¿Creen que Dios hizo eso por ustedes? Entonces respondan de esta manera. ¿Y cuál es la instrucción que da Moisés? Versículo 14, por favor, regálamelo. Dice, ahora pues, 3 instrucciones. La primera, ¿cuál es? Teman al Señor. La segunda, sírvanle con integridad y fidelidad. Y la tercera, quiten los dioses. Ahí en su bosquejo están esos 3 términos. ¿Quieres saber qué significa temer al Señor? Venga dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a inaugurar una nueva serie sobre proverbios y vamos a inaugurar con proverbios con el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, y ahí le explicaré lo que significa temer al Señor de una forma más amplia. Permítame hablar de la segunda instrucción: servir con integridad y fidelidad. Tenemos una noción equivocada también de creer que servir a Dios se limita a servir en una iglesia, y qué equivocados estamos y pensamos que es solo eso. Cuando aquí Josué le habla a este pueblo de que sirvan con integridad y fidelidad, vamos mucho más allá de un servicio en el tabernáculo, sino que tiene que ver con todo un estilo de vida. Cuando Josué dice al final, yo y mi casa serviremos al Señor, implica que en todo momento y en todo lugar Josué buscará agradar a Dios con todo lo que haga. Y ese es el servicio aquí al cual nos están retando, que con todo lo que tú hagas, digas, pienses, todo el tiempo busques agradar al Señor. Sírvelo con integridad y con fidelidad. Sé fiel a esa decisión que tomas. Pero es que somos muy emocionales. Uno viene a la iglesia, escucha al pastor predicar y uno dice como, oiga, sí, necesito salir de aquí a tomar decisiones. Pero esa motivación, ¿cuánto nos dura? 1, 2 días y después caemos en las mismas. ¿Sabe qué nos falta? Oración. Nos falta leer más las escrituras. Nos falta pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener convicciones para poder servir a Dios todo el tiempo con integridad y con fidelidad. La última instrucción que da Josué es, quiten los dioses. Pues en ese entonces, ¿cuáles eran los dioses? Habían dioses egipcios, dioses amorreos, y eran esculturas, figuras a los que ellos iban y ofrecían sacrificios y supuestamente ocurrían cosas. Satanás es hábil, Satanás es astuto y eso ha ido evolucionando. Hoy en día, pues los dioses no son ese tipo de figuras. Hoy en día tenemos unos dioses más sutiles. Por ejemplo, ¿sabe qué se ha vuelto un dios? No lo tengo yo por aquí porque yo no subo dioses al altar, pero el celular se ha vuelto un dios para muchos. ¿Usted va al baño sin el celular o se lleva el celular al baño? Si vendieran un aparatico para poner el celular aquí todo el tiempo, estoy seguro que muchos lo comprarían para tener el celular ahí todo el tiempo, y se ha vuelto prácticamente un ídolo y no podemos vivir sin el celular. Lo primero que hacen algunos cuando se levantan es abrir el celular y lo último que hacen al dormirse es mirar redes en el celular. Eso se ha vuelto un ídolo. Pero hay más ídolos según el Nuevo Testamento. El amor al dinero es un ídolo. El amor a la familia puede convertirse en un ídolo. E incluso tú mismo puedes ser tu propio ídolo.
Y la instrucción aquí es: quita los dioses delante de ti. Tienes que quitar todo eso. ¿Cómo saber cuál es mi ídolo? ¿Cómo saber si tengo un Dios ajeno aparte de Dios? Pues tengo una forma práctica de medirlo, y es que tú respondas esta pregunta: cuando tú tienes tiempo libre, ¿a qué quieres dedicárselo? Cuando tienes tiempo libre, cuando sales de trabajar, ¿realmente quieres tener tiempos de intimidad con el Señor? ¿Realmente añoras decir como, oiga, quiero leer la Biblia, quiero orar, quiero pasar un tiempo con el Señor? ¿O tus planes son, no, hoy quiero ver mi película, hoy quiero... Usted me entiende la idea que quiero transmitirle. A lo que le dedicamos más tiempo es a lo que más amamos. Lo que le dedicamos más tiempo es a lo que más amamos. Y la orden es: quiten los dioses. Pues déjeme decirle que eso es algo muy similar a lo que Jesús plantea en el Nuevo Testamento para los seguidores de Él. Acompáñenme a Lucas capítulo 14, por favor, y permítame leerle unos cuantos versículos. Versículo 25 dice que, ¿lo tenemos en pantalla? Sí. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y Él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia ¿qué? Hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. También el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 de ese mismo texto dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Entonces es similar a lo que está haciendo Josué aquí. Teme al Señor, sírvele y quita los dioses. Y Jesús está diciendo, en palabras más, palabras menos: yo tengo que ser tu prioridad. Yo tengo que ser lo primero en tu vida. Está bien que ames a tu familia, está bien que consigas cosas, pero eso no puede estar en el primer lugar. Yo tengo que ser lo primero en tu vida. Tengo que estar incluso por encima de ti. Y ahí están los dos retos. Y entonces Josué lanza en el versículo 15 la pregunta o la opción. Versículo 15, por favor. Y si no les parece bien servir al Señor, ok, está bien, tú eliges. ¿Te lo están imponiendo? ¿Te están obligando a hacerlo? No te están obligando. Tú eliges, pero ahí está el costo de ser un seguidor del Señor. Si tú entiendes lo que el Señor ha hecho por ti, si tú entiendes que Él te salvó, que Él te ha protegido, que Él te ha cuidado, entonces harás esto de forma natural, pero nadie te lo está imponiendo. No es una regla, no es una norma, es algo natural y espontáneo. Y si no les parece bien servir al Señor, entonces Josué les dice: entonces sirvan a quien ustedes quieran. Sírvete a ti mismo. Tú puedes hoy servirte a ti mismo, vivir por ti, vive para ti. Puedes hoy vivir por el dinero, consigue todo el dinero que quieras, consigue toda la fortuna que quieras. Vive para hacerte famoso si quieres, pero tú sabes dónde vas a terminar. Tú sabes cuál es el final. Escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos o en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Si hay una forma gloriosa de terminar el libro de Josué es con esta frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, qué alegría que nosotros podamos decir eso, que podamos responder al amor que Dios nos ha dado con amor, con obediencia. ¿Y sabe cómo reaccionó este pueblo al finalizar el discurso? 1,5 millones de personas que estaban allí, con alegría, y le dijeron a Josué: jamás nos apartaremos del Señor, lo serviremos con gozo, lo serviremos con alegría, y estaremos siempre allí en su presencia y daremos honor a su nombre. Y las emociones estaban a flor de piel, y todos salieron así de ese discurso dispuestos a vivir por el Señor. Usted pasa la página al libro de Jueces y se va a encontrar que esa emoción duró una generación. Solo esos hombres adultos que estaban allí escucharon esta frase, se emocionaron, dijeron que lo harían, pero su convicción no les alcanzó para transmitírselas a sus hijos. Y sus hijos en Jueces capítulo 1, 2 hicieron lo malo delante del Señor y empezaron a adorar a Baal
y se olvidaron de la ley del Señor. Que no nos ocurra, que así como Josué, nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Si me lo permite, nosotros somos una familia cristiana, y en calidad de pastor, calidad de mentor de ustedes, yo quiero decir que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Le animo a que se ponga en pie y oramos a nuestro Señor. ¿Por qué no se reúnen por familias? Por favor, por unos instantes, abrácense ahí y permítame orar. Mientras que la música suena, por favor ore al Señor por unos instantes, tenga un tiempo de quietud, y si quiere, si puede, dele gracias por todo lo que ha ocurrido en su vida. Dele gracias por la salvación tan grande que le ha dado. Dele gracias por el alimento, por todo. Mi amado Dios, bendito Señor, tú has sido bueno con nosotros todo el tiempo. Nos has amado incondicionalmente y te has acordado de nosotros todo el tiempo. Has venido en nuestra ayuda en medio de nuestra angustia y nos has escuchado cuando clamamos a ti. Has puesto de tu Espíritu Santo en nosotros y has venido siempre cuando te hemos necesitado. Por favor, discúlpanos, perdónanos si en nuestra mente ha habido alguna queja contra ti, si hemos sido soberbios, si hemos sido duros de corazón, creyendo que tú no has estado allí, mi Dios. Porque eso es falta de entendimiento de las Escrituras, porque más bien tu palabra dice que para los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y todo lo que tú permites que ocurra en nuestra vida es con un propósito santo, con un propósito perfecto de hacernos cada vez más a la imagen de Jesús. Y perdón si hemos renegado de ti, si hemos puesto en duda tu misericordia, perdón por eso. Más bien, mi Dios, creemos que has estado allí y ayúdanos a responder a eso con obediencia, Mi Señor, gracias por este precioso libro de Josué. Gracias por guiarnos a través de tu santa palabra, por mostrarnos las verdades de este precioso libro. Y te rogamos que esto nunca se borre de nuestra mente, sino que podamos meditar en esto durante mucho tiempo. Y que no olvidemos nunca lo misericordioso que fuiste con Israel en aquel entonces y lo misericordioso que has sido con nosotros hasta la fecha, mi Dios. Sabes que te amamos, nosotros sabemos que nos amas y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Por qué no regala un fuerte aplauso a nuestro buen Dios?